Bienvenidos a La Esencia aquí en Mega TV. Hace poco cuando hablábamos con el amigo y colega Juan Cálcena Ramírez y nos enterábamos acerca del tema que él había tocado en su tesis, de inmediato nos surgió la idea de llamarlo de vuelta y seguir charlando con esto que significa la lectura en general. Por supuesto que él lo enfocó desde el punto de vista del estudiante de comunicación. Y me parece que no hay rama en la vida en que la lectura no sea importante, pero cuánto más importante es realmente en aquel que se está preparando para ser periodista, para ser comunicador. Yo particularmente creo que hay dos carreras en las que la lectura es fundamental, porque son ciencias que abarcan todo, la comunicación y también el derecho. La comunicación porque uno tiene que saber por lo menos más o menos de todo para encarar una entrevista, para escribir un artículo, para enfocar un programa. Y el abogado porque no hay prácticamente o no hay nada en la relación de la vida social que no se rija por el derecho. Así que ese tema querría tocar de vuelta con Juan, así que yo agradezco el hecho de que nos brinde parte de su tiempo, su valioso tiempo aquí en La Esencia. Juan Cálcena, ¿cómo estás? Bienvenido de vuelta aquí en Mega TV. Muy buenas, tocayo, muy buenas, Juan, y un gusto estar compartiendo nuevamente contigo y con la audiencia de Mega TV. Te agradezco mucho por la invitación. Al contrario, el agradecido soy yo. Juan, la semana pasada no fue la semana pasada, la anterior creo, hablábamos de la importancia de encarar la tesis correctamente desde temprano en la carrera. Me gustaría saber qué te llevó a enfocar ese tema en la tesis. ¿Cuál fue el título que pusiste a tu trabajo de grado, Juan? Básicamente es el índice de lectura de los estudiantes de periodismo en universidades de Asunción. Sí. Ese fue el título del trabajo, fue parte de una maestría en comunicación con énfasis en periodismo científico. Habíamos tenido que definir algunas líneas de investigación y bueno, había varias opciones dentro de lo que era investigación científica para poder abordar y lo enfoqué desde una perspectiva de conocer la lectura de los estudiantes de periodismo, porque había intuido un fenómeno que se da en las aulas donde se estudia comunicación y periodismo, que es precisamente lo que habías mencionado, la necesidad de leer. Y el fenómeno principal que se da, que se pudo corroborar con el estudio, es que en los primeros años de la carrera se lee más, y a medida que uno va avanzando, en vez de leer más, que es lo que correspondería, va leyendo menos, por una serie de factores que influyen en ese hábito, porque en realidad es un hábito. Uh-huh. Cuando hablamos de leer, Juan, ¿nos estamos refiriendo a la lectura en general, la necesidad de expandir nuestras lecturas o básicamente en lo que nos exige la malla curricular o esa carrera en particular? Bueno, en realidad, Juan, me gustaría abordar desde una perspectiva inicial. En Paraguay no hay muchos datos relacionados a la lectura. Y los pocos que hay, por un lado, te dicen, bueno, el paraguayo lee 0,5 libros por año, por un lado. Uh-huh. Y eso es un prorrateo, como una estimación que se hace de acuerdo, se hizo hace como 10, 15 años, de acuerdo a los libros que se importaban y la cantidad de la población paraguaya. Entonces no podemos hablar de 0,5, es un promedio nada más. Sí. Hay un estudio en el 2014 que dice que los paraguayos que están en actividad académica, profesional, lee 3,1 libros por año. Y la media en América Latina es 3,6 libros por año. Los países que más leen en América, en la América hispanohablante, son Uruguay y México, de acuerdo a ese estudio que hizo la OEI en el 2014. Y es uno de los pocos sitios en donde uno puede encontrar cuánto lee el paraguayo. Uh-huh. Por un lado eso, y todo viene de una base de la escuela y del colegio. Y en esto quiero hacer un énfasis porque creo que todo el mundo vivió esta experiencia de que cuando estaba en el colegio, la biblioteca es un lugar como que tenebroso. Sí. Es un lugar donde se le envía a los niños castigados. Uh-huh. Entonces ese pequeño hecho, anecdótico, tal vez frecuente para nosotros, es algo traumatizante para la educación. Entonces si al niño le decimos andate a la biblioteca, estás castigado, generas una situación en donde el niño o el educando en este caso va a generar ese vínculo de castigo con la lectura.
Eso por un lado. Por el otro, eh, ese es básicamente el sustento del por qué, y hay varios argumentos del por qué el paraguayo lee poco o no lee como otros países en comparación a otros países de la región. Y eso, extrapolando a lo que es la profesión vinculada a ciencias sociales, como había mencionado, a periodismo, derecho, etcétera, etcétera, otra vez se presenta una situación en donde en los primeros años de las carreras, que generalmente son posteriores al egreso del colegio, uno generalmente no tiene trabajo o está en plan de buscar su primer trabajo y en ese momento tiene un poco más de tiempo para leer, pero a medida que se inserta en el mundo laboral y en el mundo estudiantil tiene menos tiempo para leer, y eso genera, obviamente, que a medida que pasa el tiempo, el estudiante universitario lea menos. Esa es la conclusión. Pero inéditamente, en este estudio por lo menos no fue la causa central la falta de tiempo, sino que fue el aburrimiento. Los libros generalmente son aburridos, dicen que los libros que se utilizan en las carreras, etcétera. Pero eso también tiene un origen y bueno, eso podemos hablar sobre las causas del aburrimiento, entre comillas, de la lectura. Claro, yo recuerdo que hace un tiempo había hablado con Rey Armele y él me decía, hablando del aburrimiento, me vino nomás a la cabeza lo que él me decía, que a veces un libro desde la tapa ya es aburrido, que hasta en ese aspecto hay que buscar el gancho, el atractivo para aquel que a lo mejor no lee habitualmente, que por lo menos se sienta atraído por la tapa y a partir de ahí empiece a curiosear las páginas de un libro y por ahí termina siendo un buen lector. ¿Coincidís con eso? Por lo menos introductoriamente a un tema que a lo mejor es para otro programa, ¿no? Yo coincido con esa situación. Y también agregar que nosotros, los paraguayos por lo menos, digo yo en general, estamos generalmente inculcados a leer obras que probablemente no son adecuadas para cada persona tiene un perfil distinto. A la hora de querer leer. Entonces no podemos arrancar con un Joel Supremo de Roabasto, no podemos arrancar con un Ulises James Joyce, por ejemplo, ni mucho menos, que son para lectores, entre comillas, muy profesionales o avanzados. Entonces generalmente hay como una disrupción en el sentido de que la gente dice, no estás leyendo este autor, estás leyendo tal autor, y se ríe y se burla. Entonces no podemos decir, bueno, vos no leíste Yo el Supremo, sos un ignorante. O no leíste un autor súper intelectual, entre comillas, o de lectura complicada, o no leíste Nietzsche, por ejemplo. Claro. Y no podés decir, sos un ignorante o no te gusta leer. Sencillamente tenés otras preferencias en cuanto a la lectura. Y la lectura, Juan, para mí, por sobre todas las cosas, es un ejercicio. Es como cuando salís, estás a dieta y estás empezando a ejercitar. Te vas a empezar con 5 minutos, al día siguiente vas a hacer 10 minutos, dentro de un mes vas a hacer media hora, dentro de 2 meses vas a hacer 3 horas de caminata. La lectura es la misma cosa para mí. O sea, uno no puede sumergirse a una lectura pesada, complicada, de una. Entonces es un proceso que hay que saber manejar y que se maneja de manera individual con cada persona. Entonces, hay algunos que van a preferir lecturas más ligeras. Claro. Hay algunos que les encantan los autores nacionales. Lo que hay que entender para mí es que cada persona tiene un gusto específico. O sea, tienen una preferencia, un gusto que hay que respetar. Ahora está muy de moda entre los adolescentes todos estos dramas que son de lecturas fáciles, ¿verdad? Es el Julio Verne o el Julio Verne de la adolescencia actual, por ejemplo, son los dramas románticos, que yo noto que muchos adolescentes consumen, por ejemplo. Inclusive son historias construidas por escritores paraguayos que son adolescentes y se consume mucho. Y está bien, es un arranque. Son los primeros pasos de los ejercicios que probablemente a la larga te van a convertir en un lector. Y en este tiempo tan especial en donde estamos inundados por internet, por las plataformas de streaming,
primero hay que entender que no vamos a leer todo lo que queremos, tal vez, Ujú. y saber diversificar ese tiempo. Entonces se convierte más en un compromiso que tiene que ser agradable para el hábito que antes que una obligación, que generalmente es lo que sucede en las universidades. Qué interesante lo que está diciendo Juan, porque suele ser una discusión que supuestamente hay escritores obligados y no es tanto así. Es como por ejemplo en música, cuando el Beatlemaníaco te dice no te gustan los Beatles, entonces no conoces de música. No es así. Uno puede tranquilamente disfrutar de otras corrientes musicales o de otros grupos de rock y no obligatoriamente los Beatles, pero eso a lo mejor ya pasa por un fanatismo que a veces se entiende también. Yo recuerdo cuando salía la saga de Harry Potter, que aquí conocimos más a través de las películas, ¿no? Y tanto a través de los libros. Joanne K. Rowling creo que fue la que escribió, ¿no? Yo recuerdo que escuchaba a padres criticando bastante a esa escritora por lo ligero de su historia, ¿no? Sin embargo, en Inglaterra había leído algunos artículos en la BBC y en otros medios más donde se le daba a Joanne K. Rowling el mérito de introducirle a los chicos a la lectura, que había muchos niños y adolescentes ingleses que estaban leyendo por primera vez un libro a través de Harry Potter y a partir de ahí podría ser una puerta para acceder ya a otros escritores después, ¿no? Como Tolkien, por ejemplo, que es más o menos la misma línea, pero quizás con un poquito más de profundidad. Yo creo que ese es el mérito de los escritores de lectura ligera, digamos. Por ejemplo, yo a veces no puedo entender cómo se lo lee tanto a Paulo Coelho, pero el mérito de él es que hace que mucha gente que no leía empezara a leer. Deberíamos tener también esa apertura, ¿no? Claro, eso es muy importante, especialmente para que los padres entiendan. Ajá. Muchos padres tal vez tienen la ambición, algunos tienen la ambición de convertir a sus hijos en unos lectores ávidos a los 10, 12, 13 años, cuando en realidad es una edad que tiene que ser más una lectura lúdica, una lectura de entretenimiento. Una anécdota. Leyendo, conocí una experiencia que en la Inglaterra victoriana de finales del siglo XIX, la época de Conan Doyle y demás, de Jack el Destripador y demás, que habían unas tiras cómicas que se fueron extendiendo, unas tiras cómicas de terror que se llamaban Penny Dreadful, que por cierto se hizo una serie que se llamaba Penny Dreadful en plataforma de streaming. Y estas Penny Dreadful costaban un penny, ¿verdad? Un centavo, que eran muy adictivas para los adolescentes de la Inglaterra o de la Gran Bretaña victoriana. Y ese pequeño hábito de leer los Penny Dreadful, que eran así como el equivalente a los poetas de calle, vamos a decir, estos poetas que venden sus libros autosustentados en las calles, vamos a decir. Eso hizo que haya una masa de lectores posteriormente en Inglaterra a inicios de 1900, de la década del 10 o del 20 del siglo pasado, que generó inclusive, en un artículo en una revista que se llama New Yorker, que generó inclusive que muchos de ellos sean escritores famosos de la Inglaterra de inicio del siglo XX. Entonces esa experiencia me caló hondo en el sentido de que no podemos nosotros juzgar o prejuzgar la lectura, especialmente la de los niños y los adolescentes, porque ese es el sustento. Uno de los datos más curiosos también de la tesis que llevamos adelante, de la investigación que llevamos adelante, fue que muchos estudiantes de periodismo respondieron que no fueron inculcados con el hábito de la lectura en las casas y que por eso les costaba mucho leer. Entonces, sepan nomás los padres que muchas veces esos pequeños momentos que se comparte con el hijo, en especial con la lectura, marcan los hábitos de esas personas a la larga. Entonces me parece también, como habías mencionado, que no podemos prejuzgar, es literatura ligera. Bueno, vaya y pase, lee la persona. Y ese ejercicio de leer es un hábito, por sobre todo, saludable para la mente. Juan, el estudiante, cualquiera fuera la carrera, bueno, tomemos comunicación y derecho, por ejemplo. Recuerdo que cuando yo estudiaba en la facultad, la literatura local, digamos, los libros de texto no eran muchos.
estaban haciendo. Hoy en día creo que ya está cambiando en el ámbito del derecho, ¿no? Por ejemplo, derecho agrario no había un texto para leer. Teníamos que leer recopilaciones de leyes y a partir de ahí ir creando nosotros nuestros resúmenes. No había un texto, no sé si hoy en día hay, pero el estudiante de periodismo, por ejemplo, ¿tiene suficiente literatura de texto de autores paraguayos para nutrirse de eso o es un déficit todavía? Bueno, yo tengo una posición personal muy específica en realidad en relación a los autores nacionales, que Ajá. son, que hay varios, pero no hay un estándar. Hay muchos que son buenos, pero no hay una suerte de amplia bibliografía para poder tener un sustento bibliográfico para las carreras de comunicación en específico. Derecho no sé, porque no es mi área, Ajá. pero en periodismo hay muy poca bibliografía relacionada a la comunicación. Las que hay son muy buenas, tal vez necesitan un poco de actualización, que eso también fue una de las críticas o uno de los puntos que resaltaron los encuestados en el trabajo, que falta todavía. Es como que la comunicación, al igual que otras profesiones, como la medicina, por ejemplo, necesita una actualización frecuente, y encontrar bibliografía relacionada a la actividad de comunicación en la actualidad es un poco complicado, específicamente en cuanto a autores nacionales. En cuanto a autores internacionales, sí hay varios. Y eso también creo que tiene un estrecho vínculo con que en Paraguay es muy complicado también generar materiales de lectura y en especial generar recursos a través de esos materiales de lectura. La gente que generalmente escribe lo hace, como se dice, por amor a la camiseta y para dejar un legado en los libros, pero generalmente son muy pocos los que lo logran viviendo de la escritura. Entonces, yo creo que eso también está concatenado, Juan. Por mucho tiempo nos preguntábamos, Juan Tocayo, ¿qué lee el paraguayo? Yo creo que eso tendríamos que ir cambiando. Perdón, ¿lee o no el paraguayo? A cambiar justamente por qué lee el paraguayo. Porque hoy un día uno sube al colectivo, va a los patios de comida y todo el mundo está leyendo. No será un libro, ¿no? Será su tablet o su celular. Está leyendo algo. Yo no sé si serán redes sociales, grupos de WhatsApp, lo que fuera, pero está leyendo. Memes, chistes, lo que fuera. Entonces la pregunta creo hoy es, ¿qué lee el paraguayo? Porque el paraguayo está leyendo. Será una lectura muy ligera, muy pasajera, pero está enfocando el ojo en una pantalla, cosa que antes no se hacía, ¿no? ¿Qué pensás que lee el paraguayo? ¿Lee redes sociales, más que nada Twitter? ¿Qué lee el paraguayo hoy en día, en general, desde tu perspectiva? Y bueno, había un pensador canadiense que se llamaba Marshall McLuhan, que se estudia dentro de todo lo que es la teoría de la comunicación. Este señor era un señor investigador empírico, vamos a decir, era como una especie de... decían las cosas y eventualmente se cumplían. Y este señor publicó varios libros en la década de los 60 del siglo pasado y decía que eventualmente la televisión, por ejemplo, se convertiría en una extensión del sistema nervioso. Es lo que está, creo yo, está sucediendo con los dispositivos, los celulares, ¿verdad? Específicamente. Entonces, yo siempre doy esta situación. Los celulares se convirtieron en una extensión de la mano. Sí. Entonces, lo que yo creo, hay mucha gente que lee, y yo creo que se lee mucho más, como estás mencionando. Nosotros estamos permanentemente leyendo, tal vez no conscientemente inclusive, o no por gusto, entre comillas, pero estamos permanentemente leyendo. Y el paraguayo lee más. Lo que sucede es el eterno cuestionamiento de que hay varios estudios académicos, educacionales en los últimos años. Hubo varios estudios que dicen que el paraguayo lee, pero no entiende lo que lee. Sí. Y ahí estamos. Nosotros tenemos una altísima... el Paraguay tiene una altísima tasa de alfabetización, 96-97% más o menos. O sea, el 96-97% de las personas en Paraguay saben leer y escribir. Ahora, que entiendan lo que escriben o entiendan lo que leen es otra situación. Y yo creo que eso está empeorando. Sinceramente está empeorando, más todavía con esta interacción que se tiene con frecuencia desde una temprana edad con las redes sociales. Entonces, yendo directamente a la pregunta que me hiciste, creo que lee más lo que son redes sociales, tal vez no tanto los medios, o sea, tal vez medios de comunicación, no te puedo decir con certeza, pero sí, definitivamente,
no es literatura o tal vez novela o ficción o lo que fuere, sino que más bien hay una amplia, no sé si llamarla adicción a las redes sociales, que es lo que más satisfacción instantánea da inclusive al cerebro para hacer pasar el tiempo, Juan, porque la lectura, entre comillas, crítica, necesita una concentración, una que es difícil de conseguir en los colectivos, por ejemplo, o caminando. Inclusive yo tengo una amiga que lee caminando, por ejemplo. Una compañera de trabajo que siempre me contaba que siempre lee caminando. No sé cómo hace. Hoy están los audiolibros. Están los audiolibros también. Claro. Sí. También es una forma. Y algo muy interesante, Juan, una de las cosas es que la gente que prefiere leer en sustento papel, o sea, en soporte papel. Inéditamente, o sea, me llama mucho la atención eso, que el Paraguay todavía no se acostumbró a leer literatura, por lo menos, o textos en tabletas o en plataformas de e-reader, ¿verdad? Que son los Kindle, por ejemplo, que son los lectores, o sea, los libros electrónicos. Y me llama mucho la atención eso, que todavía el lector, vamos a decir, que tiene el hábito de la lectura, lee todavía en papel. Y ahí también hay una especie de degeneración. Había una editorial española que se llamaba Espasa Calpe, no sé si por ahí te acordás. Tenía muchos libros, Espasa Calpe editaba muchos libros y tenía una edición impecable. Y mismo desde España, los libros impresos o editados en España, llegaban a Buenos Aires se imprimía y esas ediciones eran impecables. Son libros viejos que algunos van a encontrar seguramente en las librerías antiguas, son clásicos tal vez, pero ahora las ediciones tienen muchos errores, inclusive muchos errores de ortografía, lo que antes no pasaba con las ediciones españolas por sobre todas las cosas. Entonces, lo que sucede también es que uno al leer en plataforma papel, inclusive no solamente papel o digital, al leer textos que están bien redactados o correctamente redactados, absorben ese conocimiento y la gente escribe mejor o de manera adecuada. Correcto. Entonces eso también es muy rescatable de la lectura, que enseña mucho. Exactamente. Juan, qué rápido pasó el tiempo, la charla estaba tan amena. Me parece que surgió un tema para un próximo programa, ya más allá de lo que leemos, cómo escribimos. Así que lo siento, Juan, pero tendremos que molestarte otra vez dentro de poco. No hay problema. No hay problema, Juan, por favor, para mí es un gusto. Juan, te agradezco muchísimo por tu tiempo, muy linda la charla, me encantó realmente poder escucharte una vez más, te deseo éxito en lo que estás haciendo y ya te llamaremos de vuelta para seguir charlando. Muchísimas gracias, Juan, un saludo a toda la audiencia de Mega TV y espero que tengan una buena jornada. Muy amable, muy amable. Qué interesante siempre hablar con él. Es la segunda vez que lo tenemos y vaya que da para varios programas. No me cabe la menor duda. Así que lo siento, Juancito, pero te vamos a molestar de vuelta dentro de poco. Pausa y regresamos. Excelente, me encantó. Así es cuando el tiempo pasa muy... ...20 minutos parece mucho, pero no es mucho cuando la charla es tan amena y, repito, nos quedaron temas para poder tocarlo en una próxima edición de La Esencia con Juan Cárcena y pasar ya al tema de la escritura. Cuando leemos un diario, una revista, cuando vemos programas de televisión, mesas de debate, el periodista paraguayo, el comunicador paraguayo en general, escribe bien, hablamos bien, más allá de leer libros o no leer, de tener la lectura como hábito o no, escribimos bien los comunicadores, hablamos bien los comunicadores, o tal vez el ejercicio de la profesión hoy en día ya no exija eso, sino más bien tener un lenguaje que la gente entienda, con lo que la gente se identifique. O deberíamos, los que estamos en medios de comunicación, respetar las reglas del habla y de la escritura, porque eso es lo que conviene hacer siempre desde un medio de comunicación. ¿En cuál de las dos escuelas estaría usted, amigo televidente? Tema para un próximo encuentro con Juan y con otros colegas más a quienes pensamos llamar también en lo que va a ser ya la parte final de este ciclo, el segundo ciclo de La Esencia a través de Mega TV. Que tengan todos un excelente fin de semana. Hasta el lunes a las 23 aquí en La Esencia.